Hoy quisiera hablarles sobre las bases conceptuales de una interculturalidad crítica y transformadora. Para ello me permito compartir pantalla. Espero que lo puedan visualizar bien. Y lo que quisiera hacer en esta breve revisión es comentarles acerca de lo que me gustaría llamar una interculturalidad crítica y transformadora, con algunos ejemplos, con algunas especificaciones, pero básicamente como una invitación a reflexionar sobre lo que se ha logrado en educación intercultural bilingüe en nuestro continente, en Abya Yala, y lo que queda pendiente. Obviamente parto desde el contexto mexicano. Como ven ustedes ahí, mi nombre es Gunter Dietz, trabajo en la Universidad Veracruzana, donde en el Instituto de Investigaciones en Educación y en un programa que tenemos que se denomina Universidad Veracruzana Intercultural, participo en la formación docente, en la formación de investigadoras e investigadores, tanto en pregrado como en posgrado. Entonces, en primer lugar, una aproximación general de lo que entendemos desde los estudios interculturales, desde la educación intercultural, qué entendemos por diversidad e interculturalidad. En primer lugar, quisiera simplemente que recordemos que no hay un solo discurso sobre lo intercultural, sino que hay grandes diferencias geográficas, regionales, porque en educación intercultural pesa mucho el contexto, el desde dónde hablamos, desde qué constelaciones de poder, desde qué relaciones mayoría-minoría conceptualizamos la educación intercultural. Y ahí podemos ver, esto lo tomo de un libro de Laura Selene Mateos Cortés, ahí podemos ver que hay por lo menos tres corrientes importantes en la educación inter o multicultural. Hay una primera corriente anglosajona, que trabaja en los contextos de países como Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, donde el peso de la relación colonial, postcolonial y sobre todo donde las relaciones post-esclavitud entre sociedades de acogida y procesos de colonización prima mucho en esta interacción en la noción de diversidad, una diversidad hasta la fecha fuertemente racializada. En segundo lugar, en el contexto continental europeo, también trabajamos mucho sobre la educación ahí llamada intercultural, pero en relación a procesos migratorios desencadenados por la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, y donde Europa se ha convertido en un continente fortaleza, donde hay una fuerte jerarquización de las ciudadanías y donde hay una presión migratoria importante de comunidades a veces de origen postcolonial y otras veces simplemente de diferentes continentes que migran hacia Europa, y donde la educación intercultural es vista como una respuesta. Y por último, en el contexto latinoamericano, como ustedes saben muy bien, la educación intercultural no surge en relación a las migraciones, sino que surge en relación al renacer étnico, a la reaparición del actor colectivo indígena y posteriormente también afrodescendiente, y su reivindicación de sus derechos a una educación propia, a una educación bilingüe o plurilingüe, y al reconocimiento de sus derechos colectivos. Esto sería como el punto de partida. También la polisemia también se da porque la noción misma, el adjetivo mismo de lo intercultural no siempre se refiere a la misma constelación. A veces se habla de lo intercultural refiriéndose a hechos, constelaciones sociales, por ejemplo. A veces se refiere a un deber ser, a una propuesta ética. En algunos aspectos se refiere a metodologías, vamos a entrar a esto más adelante. A veces se trata de un proyecto político, de transformación política, y también en el sentido estricto de una propuesta educativa, pedagógica y curricular. Las nociones de diversidad que subyacen a todos estos discursos las podemos ordenar, mapear en función de la época en la que surgieron. Tenemos como tres generaciones de modelos inter o multiculturales. El primero, el clásico, surge a partir de los años 80 del siglo pasado, donde sobre todo en el contexto anglosajón, como mencionaba antes, se habla de la educación multicultural.
donde se trata de reconocer diferencias, reconocer el fracaso de la integración, de la olla amalgamadora, de este discurso de que todos somos iguales, para adjudicar derechos específicos, acciones afirmativas, cuotas para determinados grupos. En segundo lugar, tenemos desde los años 90 del siglo pasado el interculturalismo latinoamericano, la propuesta de generar puentes entre distintos grupos y no solo reconocer la diversidad como algo fijo, como una fotografía, sino generar ires y venires, reciprocidades entre grupos mayoritarios y grupos minoritarios. Y por último, desde inicios del siglo tenemos cada vez más el reconocimiento de que la diversidad no se queda solamente en lo cultural. Por eso la idea de sustituir la interculturalidad o complementarla por una idea de una gran diversidad de diversidades, donde entran también diversidades sexogenéricas, diversidades étnico-lingüísticas, nacionales, migratorias y de otro origen. Ante este trasfondo de la diversidad que no solo existe a partir de procesos migratorios, sobre todo como ven en estas fotografías, en contextos del norte global, sino que también consiste de la diversidad autóctona, de la diversidad histórica que siempre ha existido en Abya Yala y que simplemente no ha sido reconocida por estados-naciones de la la independencia, de la postcolonia, estados-naciones latinoamericanos que mimetizaban la supuesta homogeneidad cultural de Francia, de España o de otros países y que por eso invisibilizaron las históricas raíces de las diversidades en nuestro contexto latinoamericano. Entonces, ¿cómo definiríamos ante toda esta polisemia? ¿Cómo propongo que definamos el concepto de interculturalidad? En primer lugar, creo que es muy importante entender la interculturalidad en un sentido analítico como un concepto, una mirada, un enfoque que nos ayuda a analizar críticamente las relaciones que existen hoy en día entre distintos grupos humanos que componen nuestras sociedades. Y recordemos, estos grupos no solo se definen en términos culturales, sino que incluyen también grupos que se definen en términos de etnicidad, lengua, nacionalidad, religión, identidad sexual, género, clase social, origen rural, origen urbano, etc. Y ahí lo que hacemos es analizar los procesos de relación que a menudo son asimétricas y ver cómo volverlas simétricas, procesos que incluyen visibilizaciones, estigmatizaciones, discriminaciones de unos grupos por otros. Partimos en los estudios interculturales que aquí defiendo, partimos de una noción antiesencialista, constructivista y procesual de la identidad. La identidad no es una cosa, la identidad no es algo fijo, sino es un proceso de identificación y este proceso siempre es múltiple. No hay ni una sola persona que solo tenga una identidad, sino que somos tejedores de nuestras identidades en estos diferentes sentidos que aquí en una gráfica de Gilberto Jiménez que se muestran. Sin embargo, también tenemos que reconocer que cada una de las fuentes de identidad puede, en contextos de desigualdad como los que caracterizan nuestras sociedades actuales, cada una de estas fuentes de identidad puede a la vez convertirse en una fuente de discriminación. Y por eso necesitamos una conceptualización crítica de lo que los feminismos negros han denominado las interseccionalidades, la concatenación a veces para reforzar distintas discriminaciones a partir del clasismo, del sexismo, del colonialismo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que muestro con esta gráfica, lo que quiero mostrar es que la identidad es una gran oportunidad para desplegar diversidad, pero a la vez también es una gran limitante, un gran riesgo, precisamente cuando no se trabaja con una mirada interseccional y antidiscriminatoria estos fenómenos. Entonces, para seguir con la definición, entendemos la interculturalidad como el estudio de la relación entre mayorías y minorías al interior de las sociedades, mayorías y minorías que no están definidas en términos demográficos. No son cuestiones de números, de cifras, sino cuestiones de poder. ¿Quién tiene el poder de definir? Y en estas situaciones, en estas constelaciones, tenemos que distinguir lo que tiene que ver con desigualdades históricas, asimetrías verticales, que estas pueden ser de origen colonial,
pueden ser de origen patriarcal, pueden ser de origen capitalista. Todos ellos sistemas verticales, asimétricos de distribución desigual del poder. Esto lo tenemos que distinguir de situaciones de diferencia. Estos procesos que llamaba antes de identificación a nivel individual y colectiva, donde construimos un nosotros frente a un otros. Este es un proceso más horizontal que vertical. Y en tercer lugar, aparte de las asimetrías verticales y de los procesos horizontales de identificación y alterización nosotros, en tercer lugar, tenemos situaciones en el sentido estricto de diversidad, de pautas de interacción diversas, a menudo híbridas, entre distintos grupos que componen una sociedad. Entonces, en este esquema, intento resumir la tensión que existe entre, por una parte, luchas por la igualdad y contra la desigualdad, por otra parte, reconocimiento de la identidad frente a un otro, y en tercer lugar, el transitar de una supuesta homogeneidad al reconocimiento de la gran heterogeneidad que caracteriza el conjunto de nuestras sociedades. En varios trabajos anteriores hemos llamado esto la idea de una gramática de la diversidad. Entonces ustedes ven que aquí hay una mirada analítica, crítica a cómo se constituyen hoy en día nuestras sociedades. Y esto trasladado al ámbito educativo significa que necesitamos comprender, analizar en cada institución educativa, en cada modelo o subsistema educativo, quiénes definen contenidos y formas como legítimas o ilegítimas, qué minorías o minorías se construyen en los libros de texto, en el material escolar, en el día a día de la convivencia áulica, qué saberes son incluidos en la escuela y qué saberes son excluidos, qué actores participan en estos procesos. Entonces, hasta aquí, digamos, una primera aproximación, como decía, crítica analítica de la interculturalidad como una herramienta para analizar nuestras sociedades, para desenmascarar esa supuesta homogeneidad falsa que siempre se nos ha impuesto desde la independencia en el siglo XIX. De esta noción de interculturalidad pasamos a una noción no tan descriptiva, sino más prescriptiva, normativa, transformadora. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Y esto es lo que llamo interculturalismo. Se trata de medidas para transformar nuestras sociedades contemporáneas, volverlas más conscientes de sus diversidades, más incluyentes y más simétricas. Y esto solo será posible si logramos desde la escuela, desde otras instituciones sociales, generar puentes, generar intercambios, retroacoplamientos, hibridaciones mutuas, reciprocidades entre los grupos que históricamente han sido privilegiados y aquellos grupos que históricamente han sido excluidos. Entonces, el conflicto es un elemento inherente en esta estrategia de interculturalizar la sociedad. Traducido esto al ámbito educativo, tenemos la tarea de visibilizar desigualdades históricas que han sido construidas y que impiden hasta la fecha que determinados grupos de nuestra sociedad accedan a el sistema educativo, disfruten de un tratamiento equitativo, no discriminatorio y puedan desarrollar plenamente sus capacidades. Por eso, para que esto sea posible, necesitamos transformar completamente la institución educativa. No basta con incluir una asignatura, no basta con incluir una materia bilingüe, sino que necesitamos transitar a formas de organización escolar, pero también a contenidos curriculares, a métodos de enseñanza-aprendizaje que sean más diversos, más plurales, dialógicos y horizontales. Y con eso lograremos desenmascarar y criticar desigualdades y asimetrías, mostrar cómo han sido históricamente construidas y al ser históricamente construidas también son reformables, modificables. Y esto implica como tarea que no solamente podemos trabajar con un determinado grupo. Ustedes saben que aquí en América Latina tenemos la tendencia de trabajar educación intercultural bilingüe para determinados pueblos originarios. Un trabajo muy importante, muy digno y parte de resarcir la deuda histórica. Pero no se puede quedar ahí. Tenemos que trabajar con todos los grupos que componen la sociedad. Una interculturalidad para todos, aunque no para todos por igual, sino siempre diversificada en función de los contextos. ¿Qué significa esto? Ahora, ¿qué significa esto como estrategia pedagógica?
Necesitamos transversalizar la mirada intercultural hacia el conjunto de las actividades escolares y extraescolares de una institución educativa. Necesitamos apostar por la diversidad de culturas, por el diálogo como método principal de instrucción, de enseñanza-aprendizaje, por continuamente transformar y revisar críticamente nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje, buscar la pertinencia educativa en todo lo que hacemos cotidianamente para empoderar determinados grupos y para aspirar una justicia social, una reparación histórica de todas las deudas que tiene la institución escolar de origen occidental con aquellos grupos que ha estado excluyendo. Y como mencionaba, como anticipaba antes, esto implica transformar la escuela sustancialmente. Implica elementos metodológicos, implica cuestiones que tienen que ver con los ambientes de aprendizaje, implica los contenidos, implica transformar, diversificar contenidos y materiales, estrategias de enseñanza, actividades de aprendizaje, incluso actividades de evaluación que no pueden ser estandarizadas y descontextualizadas. Y esto significa que nuestro rol como docentes, nuestro papel como docentes también tiene que transformarse, tiene que cuestionarse sustancialmente. Ya no somos los que sabemos, ya no somos, nunca lo fuimos tal vez, aquellos que enciclopédicamente transmitimos saberes, sino que nosotros somos profesionalmente mediadores entre saberes, saberes de distintos tipos y de distintas fuentes. Por eso nos tenemos que ir convirtiendo en traductoras, traductores, intérpretes, tejedores entre distintas fuentes de saber, lo cual implica también tejedores entre distintas culturas académicas, institucionales y comunitarias. Esto metodológicamente implica que una escuela con enfoque intercultural e interseccional siempre parte de lo concreto, nunca de lo abstracto, nunca del plan de estudios impuesto desde arriba, sino siempre de las propias comunidades en las que se inserta, entendiendo estas comunidades como un tipo de comunidades de aprendizaje, en diálogo con la comunidad escolar de aprendizaje. Entonces tenemos aquí una relación intercomunitaria entre la comunidad escolar y la comunidad territorial. Y para ello nos sirven las grandes enseñanzas de la pedagogía constructivista, del aprendizaje situado, del trabajo en colabor y de lo que la gran María Bertelli ha denominado procesos de interaprendizaje. Nosotros no somos enseñantes, sino que somos coaprendientes con aquellas y aquellos que acompañamos en estos procesos. El aprendizaje colaborativo redistribuye continuamente de forma dialógica los saberes desigualmente distribuidos tanto al interior del aula como al interior de la escuela, como en relación con los demás actores comunitarios. Esto en cuanto al eje pedagógico. Una cuestión muy importante en nuestra Via Yala es el eje lingüístico que complementa al eje pedagógico y que tiene que ver con el persistente legado colonial e indigenista. Ustedes saben que nuestras sociedades actuales contemporáneas en América Latina han sido estructuradas a partir de la colonia, y la colonia ha impuesto un pensamiento de superioridad de lo blanco frente a otras, en términos coloniales, castas que han sido deshumanizadas y privadas a menudo del acceso a la educación. Los cuadros de castas coloniales siguen existiendo en nuestras mentes como parte de un legado de pigmentocracia. Esta idea de que el color de piel, junto con la etnicidad, junto con el género, junto con la clase social, justifica supuestamente una superioridad grupal de unos frente a otros. Y estas jerarquías pigmentocráticas son las que tenemos que destruir a partir de una escuela inclusiva e internamente diversa. Y esto es algo que tenemos que enfrentar con programas que vayan más allá de la tradición indigenista.
Tenemos un legado colonialista, pero también tenemos un legado indigenista que surge de los estados-naciones que desde el siglo XIX y sobre todo a lo largo de la primera mitad del siglo XX descubren a lo indígena, al indígena como problema para la integración nacional y que le imponen programas compensatorios, asimiladores, donde a veces se utiliza, como aquí en este cuadro de los años 60 del siglo pasado, se utiliza incluso la lengua originaria, pero no en términos equitativos, sino en un bilingüismo transitorio sustractivo, donde admito a inicios de la primaria o de preescolar la lengua originaria para luego sustituirla con contenidos culturales que no son indígenas, sino que son mestizos, citadinos, urbanos, y voy sustituyendo esa lengua originaria para luego en la misma cartilla terminar de manera monolingüe en castellano. Esto es una campaña de alfabetización de adultos en los años 60 en el occidente de México, en la región purépecha, donde se utilizaban y hasta la fecha se sigue este tipo de bilingüismo asimilador. Estas políticas indigenistas han sido lingüicidas, como lo llamamos, o sea, genocidas, etnocidas en términos lingüísticos. Por estas políticas es que a menudo las jóvenes, los jóvenes egresados de este tipo de escuelas abandonan su identidad, abandonan su lengua para convertirse en conacionales, mestizos, mestizas ya carente de otras identidades. Entonces, frente a esta tradición necesitamos reconocer que existe ejemplos muy positivos de otras formas de entender lo bilingüe o lo multilingüe, como aquí en algunos de estos cuadros que les menciono. Y tenemos que aprender junto con estas experiencias internacionales cómo transitar de un bilingüismo transitorio que intenta asesinar literalmente las lenguas, la diversidad lingüística, para sustituirlas por una lengua de origen imperial, sea este el español o el inglés o el chino mandarín o cual sea, sustituir eso por una política plurilingüe. Y esta política plurilingüe se basa en el reconocimiento de la naturalidad de las mentes multilingües. Jim Cummings, un psicolingüista canadiense, lo ha estudiado y muchas otras corrientes lo han estudiado en la lingüística aplicada, que la mente humana está hecha para la diversidad lingüística, no está pensada para una sola lengua. La imposición de una sola lengua es consecuencia del nacionalismo de origen eurocéntrico, de origen europeo. Entonces tenemos que transitar, aprovechar la capacidad de cada niño, cada niña de aprender entre lenguas, que es un poco lo que con este modelo se intenta mostrar. Y por eso tenemos que transitar a soluciones no monolingües, pero tampoco únicamente bilingües. Aquí resumo algunas de las que tenemos experiencias a lo largo y ancho del continente, transitar a soluciones multilingües, porque en nuestros contextos cotidianos el multilingüismo será cada vez más la situación, el mundo de vida habitual para las y los educandos, para los niños. Entonces tenemos que revertir el desplazamiento lingüístico aprovechando cualquier diversidad lingüística y no jerarquizando una lengua como lengua extranjera de privilegio y estigmatizando otras lenguas como lenguas originarias, lenguas indígenas. Ahí vamos acompañando estos procesos de recuperación de la diversidad lingüística, cultural, étnica de los propios movimientos indígenas que han sido tan decisivos para romper la falsa homogeneidad, el falso monolingüismo de la escuela occidental. Y esto pedagógicamente significa al interior de nuestras escuelas tenemos que convertirnos en diagnosticadores de distintos escenarios sociolingüísticos. No puede haber un tipo de escuela multilingüe para poblaciones tan diversas. Tenemos que iniciar en cada momento, en cada contexto, al inicio de cada año escolar, iniciar con un diagnóstico lingüístico de quién habla, quién entiende, quién lee, quién escribe, quién recuerda otra lengua aparte de la lengua hegemónica. Y esa será nuestra materia prima para convertir cualquier materia, cualquier sala, cualquier asignatura, convertirla en un ejercicio multilingüe. La lengua no es un objeto de estudio, no es una materia, sino la lengua es un canal de comunicación académica. Y hemos discriminado
todas las demás lenguas, favoreciendo el español, utilizándolo como único canal para comunicación académica. Santos Cano y otros autores, autoras, por eso proponen que no trabajemos de un modelo normativo, prescriptivo de lengua gramaticalmente orientado, sino de lo concreto, de lo que ellas llaman las prácticas sociales del lenguaje. El mundo de vida en el que hablamos distintas lenguas, sociolectos, dialectos, vertientes, variantes, como queramos llamarlo. Y esa es la materia prima para traerla al aula, para traerla a la escuela. Y por eso necesitamos a veces asignaturas para socializar, para naturalizar, para normalizar el uso de la lengua, pero no nos vamos a quedar en una sola asignatura, sino que vamos a pasar este enfoque multilingüe a las clases de matemática, a las clases de conocimiento del medio, etcétera, etcétera. Y esto solo se puede hacer dándole al currículum un giro inductivo, trabajando desde abajo hacia arriba y no al revés, trabajando desde los propios contextos. ¿Quién en mi aula aporta qué tipo de saber, en qué tipo de lengua, en qué tipo de variante? Y con este saber concreto, mundo vivencial, trabajamos en educación intercultural y plurilingüe o multilingüe. ¿Qué necesitamos nosotros como docentes? Para poder hacer este tránsito, este cambio de piel o como queramos llamarlo, de que antes éramos los enciclopedistas, los todólogos, los sabelotodos, terminar de esa simulación para transitar a ser mucho más humildes, tejedoras, tejedores entre saberes, mediadores entre saberes, para poder realizar este giro sustancial, necesitamos generar competencias interculturales o capacidades interculturales, como queramos llamarla. Se trata de la capacidad que necesitaremos en el futuro como docentes, como investigadoras, investigadores, como profesionistas saliendo de la universidad, la capacidad de comunicarnos, de desempeñarnos, de interactuar en situaciones de diversidad y heterogeneidad con personas procedentes de diferentes contextos culturales, subculturales, de clase social, étnicos, etcétera, de ese gran abanico de distintos roles que hay en cuanto a género, situaciones de capacidad, discapacidad, etcétera. Y esto genera la competencia de superar mi propio etnocentrismo, evitar caer en la trampa de lo que yo conozco, lo que yo hablo, en lo que yo creo es lo normal y todo lo demás es lo raro, lo que había que excluir. Eso tenemos que superarlo para poder identificar mi propia posicionalidad, mi propio locus de enunciación, como lo llama Homi Bhabha y Walter Mignolo y otros. Tenemos que percibirnos a nosotros como parte del problema. Nosotros somos parte de una constelación institucional llamada escuela, donde se cultiva históricamente la desigualdad, el silenciar determinados saberes, etc. Y por eso, para lograr esto desde un eje pedagógico a la vez que lingüístico, necesitamos fortalecer el uso académico de todas las lenguas maternas que llegan a nuestra escuela, sean estas de origen migrante, de origen indígena, de cualquier origen. Recuerden que en las declaraciones universales de los derechos de la niñez, está reconocido el derecho a ser alfabetizada, escolarizada en tu propia lengua. Y no dice que tenga que ser la lengua nacional, la lengua oficial. Entonces tenemos que abrir nuestras escuelas a esa gran diversidad y tenemos que impulsar la formalización, la sistematización de conocimientos desde otras perspectivas culturales y lingüísticas que no sean únicamente occidentales, de estas pocas lenguas en las que solemos trabajar en la escuela occidental, que son lenguas de origen indoeuropeo y que además en nuestro contexto de Abya Yala son lenguas de origen colonial imperial. Entonces, para descolonizar la escuela requerimos abrirla para la gran diversidad de formas de comunicación, y no solo en el sentido de lenguas, pautas comunicativas orales versus escritas, incluyendo los nuevos medios, las pautas audiovisuales de comunicación, superar el excesivo énfasis en lo textual, en el texto escrito, que es algo que arrastramos también nuevamente en la tradición
occidental. Y esto nos lleva obviamente a nuevas necesidades, a nuevos retos en cuanto a la formación docente. Los retos tienen que ver, por una parte, con que nuestras instituciones formadoras de docentes siguen siendo sumamente centralizadas, muy homogeneizantes. Estamos, aparte, inmersos en una cultura universitaria neoliberal, una cultura que nos obliga a auditar, a hacer tests estandarizados. Todo eso es contradictorio con la lógica inductiva, contextual, específica de la diversidad cultural. Tenemos que superar nuestros sesgos indigenistas, el pensar que unas lenguas tienen más valor que otras o que unas lenguas son solo para transitar hacia la castellanización, y tenemos que cuestionar nuestro propio hábitus monolingüe. En el siglo XXI, ninguna institución escolar, desde preescolar a universidad, se puede dar ese falso lujo de ser una institución monolingüe, cuando la realidad es sumamente diversa y nunca monolingüe. En la formación docente, trabajando sobre todo con lenguas originarias, esto significa que necesitamos apoyar los procesos de los propios hablantes, de las propias hablantes de las lenguas indígenas, desde la academia, desde la escuela, desde la universidad, promoviendo el reconocimiento de variantes regionales estandarizadas, promoviendo la escriturización. Muchas de las lenguas originarias, ustedes saben, son lenguas originalmente orales, pero la escritura sigue siendo parte del acceso al poder. Entonces, todas las lenguas se pueden escriturizar, pero hay que hacerlo desde abajo, no imponiendo una escritura desde arriba, sino desde el mundo de vida de la persona que transita de ser hablante a ser escribiente y leyente en su propia lengua. Y necesitamos, sobre todo en el ámbito universitario, generar una actualización de las lenguas originarias. Son lenguas que han sido durante 500 años colonizadas y por eso se han visto mermadas en cuanto a su diversidad de variantes. Necesitamos generar variantes académicas, como las tenemos en cualquier otra lengua que ha tenido acceso a la escuela. No es lo mismo hablar una lengua originaria en la familia, en la comunidad, que escribir una tesis de licenciatura o de maestría o de doctorado en esa lengua, que también se puede, pero para eso hay que actualizar el léxico, las variantes académicas, para expresar el discurso académico en esa lengua. Por eso nos tenemos que formar desaprendiendo y reaprendiendo, no como docentes, no como transmisores de conocimiento, sino de forma humilde, como gestores de aprendizaje, que mediamos entre saberes locales, regionales y saberes externos. Somos intérpretes de las comunidades con las que trabajamos y las comunidades mismas participan en procesos de interpretación. Y esto nos obliga también, sobre todo desde la universidad, a ir desarrollando lo que llamamos indicadores cualitativos sobre competencias lingüísticas orales y escritas. Faltan formas de medir las capacidades multilingües que tiene el alumnado, porque para muchas lenguas no existen este tipo de tests o de exámenes de medición de competencias lingüísticas, y esto sería muy importante para el futuro, para que la persona multilingüe pueda demostrar hacia afuera también todo lo que sabe en términos de acreditaciones o como se quiera llamar. Necesitamos también indicadores sobre competencias en la mediación cultural, que es un ámbito clave en el futuro. Nuestras sociedades tan desiguales, tan conflictivas, y más ahora que estamos intentando salir de una terrible pandemia, tienen que ser sociedades en las que recuperemos la convivencia, el convivir en la diversidad. La pandemia en ese sentido nos da grandes lecciones, nos da grandes bofetadas a nuestras sociedades de cómo hemos descuidado el cuidado, la cultura del cuidarnos y de convivir con el otro, con la otra, más allá de diferencias étnicas, lingüísticas, de género, de clase social. Entonces necesitamos esas competencias de mediación entre culturas. Y voy terminando. Esto significa que como instituciones académicas y escolares tenemos que reconocer que nosotros institucionalmente, por nuestro origen occidental y europeo, solemos trabajar los saberes de forma descontextualizada, de forma abstracta.
Esa es una de las grandes fortalezas y también de las grandes debilidades del pensamiento occidental. Es un pensamiento que abstrae para luego reconcretizar en otros contextos. Entonces, en el fondo, en la universidad y en la escuela, enseñamos, transmitimos saberes que son descontextualizados. Pero cuando entramos en un diálogo de saberes con las comunidades a las que pretendemos atender con una educación supuestamente pertinente, nos damos cuenta que en estas comunidades los saberes no se transmiten de forma abstracta, sino de forma vivencial, concreta. Se transmiten como saberes haceres, como saberes poderes en el día a día. Y esto es algo que en la universidad y en la escuela tenemos que aprender a hacer. No hemos sido formados para ese ir y venir entre lo concreto y lo abstracto, entre la transmisión general y la transmisión inductiva específica caso por caso. Y por eso las instituciones académicas tipo escuela, tipo universidad, tienen que transitar hacia lo que me gusta llamar la gestión intercultural de aprendizajes. Ustedes saben que toda la educación superior se basa en funciones sustantivas que suelen ser normalmente la docencia, la investigación y la vinculación. Vinculación llamo lo que antes se llamaba extensión universitaria, lo llamo vinculación porque lo veo más como de ida y vuelta y no solo unidireccionalmente la universidad irradiando saber a las comunidades, sino al contrario, como un diálogo. Pero estas tres funciones en la universidad convencional de origen occidental han sido funciones separadas. La docencia por un lado, la investigación y el posgrado por otro lado, y la vinculación en otro rincón. Lo que necesitamos en una universidad llamada intercultural o con pretensiones de pertinencia cultural, lo que necesitamos es integrar esas funciones de docencia para la investigación, de investigación para la docencia, de una docencia que vincula con el medio, esa vinculación relacionada con una investigación pertinente para el medio comunitario en el que se inserta, y todo esto coordinado por una función de profesorado que ya no es enseñante, sino que es gestor, gestora intercultural de aprendizajes. Esto es lo que quería compartirles en este momento como una aproximación a la interculturalidad crítica y transformadora, tomando como ejemplo estas propuestas de cambio en el eje pedagógico y lingüístico de cómo formar docentes, mediadores, mediadoras para el siglo XXI. Muchas gracias por su atención.